¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Acuña y esto es la tercera edición de Artios Teología. ¿De qué se trata esto que hemos llamado un experimento? Bueno, mi agenda, mi objetivo, mi propósito al hacer estos breves videos es despertar el interés de la juventud cristiana evangélica latinoamericana en cuanto al ministerio y la misión cristiana, aprovechando cualquier interés que los jóvenes cristianos puedan tener en el desarrollo de una reflexión teológica propia, por básica que sea. No hago estos videos con la pretensión de ser un teólogo de carrera o un teólogo profesional, ni mucho menos. Mi postura es la de un aprendiz, la de un amateur. Pero repito, mi agenda, mi interés principal es motivar, despertar en la juventud cristiana un interés por la misión, por el ministerio, aprovechando el camino de cualquier interés que puedan tener los jóvenes en la teología. Como he dicho en videos pasados, esto es un experimento. Seguiré haciendo estos videos en tanto haya audiencia. Si te son útiles, te pediría el favor que los compartas con otras personas, sobre todo con jóvenes cristianos a quienes creas tú que les pueda interesar. Ahora, voy a hacer un repaso del video anterior. La pregunta que planteamos en la sesión anterior es, ¿cómo sería un buen método para reflexionar teológicamente? Es una pregunta metodológica. Nos estamos preguntando en cuanto a la manera o una manera correcta para reflexionar teológicamente. Y el primer componente que vimos en el video anterior tiene que ver con el origen o la fuente de nuestra reflexión teológica. O sea, la pregunta es, ¿de dónde procede mi reflexión teológica? Y la tesis central, la idea básica que presenté en el video anterior es que la mejor reflexión teológica surge de una experiencia vital y creciente con Dios. La idea es que quien conoce mejor a Dios en Cristo puede reflexionar mejor acerca de Él. Presenté algunos ejemplos bíblicos e históricos y el desafío, el reto para los jóvenes, sobre todo que quieren crecer en su reflexión teológica propia, es crece en tu conocimiento de Dios a través de la palabra y a través de la oración. Ese es el primer componente de un método teológico, según lo estamos proponiendo acá, el del origen o la fuente, la procedencia de nuestra reflexión en una vital y creciente relación con Dios. En este video vamos a hablar del segundo componente de un buen método teológico y tiene que ver con el contenido de la reflexión teológica. Y la pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿en qué consiste exactamente hacer teología? ¿De qué se trata eso de reflexionar teológicamente? Y una de las posibles respuestas, no la única por supuesto, que podríamos dar es que hacer teología consiste en interpretar rectamente las escrituras y aplicarlas eficazmente a nuestro contexto contemporáneo. Repito, ¿en qué consiste exactamente hacer teología? Respuesta. Hacer teología consiste en interpretar rectamente las escrituras y aplicarlas eficazmente a nuestro contexto contemporáneo. No se trata únicamente de una interpretación y una aplicación bíblicas a nivel personal, a nivel tipo devocional personal. No es de eso de lo que estoy hablando. Ni siquiera estoy hablando de interpretar y aplicar la Biblia a nivel eclesial, como en la predicación que se da generalmente en una iglesia, no, sino que estoy hablando acá de interpretar y aplicar las escrituras de manera cultural, histórica y global. Ahora, esta es una posible respuesta, no la única ni la mejor tampoco respuesta a la pregunta en qué consiste exactamente hacer teología. Pero sí quiero que notes que el énfasis de esta respuesta está en que el contenido de la teología, el contenido de la reflexión teológica está en las escrituras, en la palabra de Dios, en interpretar rectamente y aplicar eficazmente las escrituras que en esta respuesta constituyen el contenido
de nuestra reflexión teológica. Quisiera brindar dos ejemplos de teólogos del siglo pasado y de también nuestro propio tiempo que nos pueden ayudar a entender esto. Dos ejemplos de teólogos modernos. El primero es Oscar Cullmann, que vivió de 1202 a 1999. Él fue profesor de exégesis y teología en algunas de las principales universidades europeas. Algunos de sus libros más conocidos son Cristo y el tiempo, Cristología del Nuevo Testamento y uno que se llama Historia de la Salvación. La especialidad del doctor Cullmann fue la exégesis del Nuevo Testamento y su mayor contribución consistió en nuestro entendimiento de la absoluta centralidad de Cristo para entender la Biblia, la historia y la escatología, o sea, la doctrina de las cosas últimas. Su frase más influyente, y posiblemente nunca has oído el nombre de Oscar Cullmann, pero tal vez hayas escuchado esta frase que él dijo y popularizó, que es conocida en algunos medios. Su frase más influyente es el ya y todavía no del cumplimiento escatológico en Cristo. El ya y el todavía no, por ejemplo, del reino de Dios o de cualquier asunto que tiene que ver con la escatología. Esa frase, el ya y el todavía no, proviene de la pluma, de la mente, de la reflexión teológica de Oscar Cullmann y es muy conocida. En mi opinión, Oscar Cullmann es uno de los teólogos más infravalorados o menos valorados entre los evangélicos y por eso es que lo estoy mencionando aquí para hacerle un poquito de promoción, porque realmente sus libros son sumamente valiosos y uno de ellos, como él era exegeta del Nuevo Testamento, uno de sus libros es precisamente la oración en el Nuevo Testamento de Oscar Cullmann y interesantemente, aunque es un libro acerca de la oración, él tiene una cita aquí que nos puede ayudar a entender de qué se trata esto de hacer teología o reflexionar teológicamente. Dijo así Oscar Cullmann: una síntesis de la teología del Nuevo Testamento es, al fin y al cabo, el fundamento de toda dogmática cristiana. Él está proponiendo a través de esta frase una metodología teológica que comienza primero con la exégesis, con la interpretación de pasajes y libros bíblicos. Sería el primer paso de este método teológico. El segundo es una síntesis, un resumen de la teología bíblica, en su caso, la teología del Nuevo Testamento, que era su especialidad, para después, a partir de esa exégesis y esa síntesis de teología bíblica, llegar a lo que él llama la dogmática, que en nuestros círculos evangélicos se conoce mejor como teología sistemática. Pero esos tres pasos, dice Cullmann, deben darse: la exégesis, la síntesis en la teología bíblica y posteriormente la dogmática o lo que hoy llamamos nosotros la teología sistemática. Toda reflexión teológica seria y fiel debería seguir este camino, en mi opinión. La teología inicia con la correcta interpretación del texto bíblico, con lo que llamamos exégesis de la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Oscar Cullmann, que nos ayuda a entender un poco mejor en qué consiste esto del método teológico. El segundo ejemplo de un teólogo contemporáneo que quiero mencionar y más cercano a nuestro tiempo es el de Juan Stam. El doctor Juan Stam, que vivió de 1928 y murió apenas en octubre del año pasado, el año 2020, fue un misionero estadounidense en mi país, en Costa Rica, durante más o menos 65 años. La mayor parte de su vida, el doctor Juan Stam fue misionero en mi país. De hecho, llegó a ser costarricense por naturalización. Su mayor contribución del doctor Juan Stam fue en el área de la interpretación bíblica también, como en el caso de Oscar Cullmann, y yo diría que su comentario sobre el libro de Apocalipsis en 4 volúmenes o 4 tomos es probablemente el mejor que se ha escrito en lengua española. Me atrevería a decir eso. El comentario de Juan Stam sobre Apocalipsis posiblemente es lo mejor que se ha escrito en nuestra lengua.
la lengua de Cervantes, como se suele llamar, en cuanto a la interpretación de ese libro de la Biblia, un libro difícil, por cierto. ¿Qué dijo Juan Stam en cuanto al método teológico? Y cito uno de sus libros. El primer nivel de la tarea teológica y el básico es el de la interpretación bíblica. En la mayoría de los casos, eso requiere una capacidad adecuada de emplear los idiomas originales, una conciencia adecuada de la crítica textual, un conocimiento del contexto histórico de cada texto bíblico y un sentido acertado de la interpretación fiel y correcta, o sea, de la hermenéutica. Todo trabajo teológico tiene que realizarse conscientemente a la luz de las escrituras y no a espaldas de ellas. Cualquier trabajo que está mal bíblicamente está mal teológicamente. Si está pobre bíblicamente, está pobre teológicamente. De mala exégesis no se puede sacar buena teología. Ningún trabajo puede estar mejor teológicamente de lo que está bíblicamente. Y me encanta esa frase, de mala exégesis no se puede sacar buena teología. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor Stam? Toda reflexión teológica seria inicia con una profunda y continua dedicación a la interpretación del texto bíblico. Si tú que me estás viendo y escuchando tienes interés en desarrollar tu propia reflexión teológica, comienza con estudiar la palabra de Dios de manera seria, profunda y constante. Quiero presentar también un ejemplo bíblico, porque los autores bíblicos hacen teología, reflexionan teológicamente, también a partir de otros pasajes de la palabra de Dios. Y el ejemplo que quiero mencionar es el de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículos 15 hasta el 19. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está reflexionando teológicamente a la luz de una serie de pasajes del Antiguo Testamento en el contexto inmediato anterior de esto que leí. En Gálatas 6, del 6 al 14, Pablo cita directamente al menos 6 pasajes bíblicos que ahí aparecen también al costado en este video. 6 pasajes bíblicos de 4 libros diferentes del Antiguo Testamento. Él está construyendo su argumentación teológica a partir de una exégesis profunda y seria de esos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el argumento de Pablo en Gálatas 3 del 15 al 19? Él dice que la relación entre el pacto abrahámico con sus promesas y la ley mosaica con sus mandamientos es una relación en el cual el pacto tiene primacía sobre la ley. El argumento depende de 2 líneas de pensamiento. Primero, la exactitud gramatical en el versículo 16, donde Pablo dice que en el pacto abrahámico Dios no hizo una promesa a las descendencias de Abraham, sino a la descendencia en singular. Él está haciendo una exégesis exacta basada en la exactitud gramatical del texto bíblico.
Y la segunda línea de pensamiento en la cual él basa su argumentación es en el orden temporal en cuanto al pacto y la ley. En los versos 17 al 19, Pablo dice, el pacto es primero, la ley vino 430 años después y no invalida, por tanto, el pacto mosaico. Ambas líneas de pensamiento, tanto la exactitud gramatical en el versículo 16 como el orden temporal entre el pacto y la ley, en los versos 17 al 19, conllevan una exacta exégesis de los pasajes directos del Antiguo Testamento que Pablo menciona en los versículos 6 al 14. Esto es un ejemplo de que incluso para los autores bíblicos, su reflexión teológica iniciaba con y dependía directamente de una cuidadosa exégesis del texto bíblico. Pablo está haciendo teología a partir de una exégesis cuidadosa y seria de pasajes del Antiguo Testamento. En resumen, para terminar, esto del método teológico, la pregunta es, ¿cómo aprendo a reflexionar teológicamente? Hablamos del contenido, hablamos del origen, de la fuente en el video anterior. Una experiencia vital y creciente con Dios, conocer a Dios mejor para hablar de Dios, porque eso es la teología. En esta ocasión hemos hablado del contenido de la reflexión teológica, una seria, cuidadosa y constante interpretación del texto bíblico. Ahora, ya brevemente, solo para terminar, quisiera hacer dos cosas. Recordar mi frase teológica preferida que cité en el video anterior. Como dijo C.T. Stott, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio podrá ser demasiado grande para que yo lo haga por él. Sin duda alguna, el contenido de esta frase es la palabra de Dios. Si analizáramos cada uno de sus componentes, veríamos cómo este hombre está reflexionando teológicamente a partir de una saturación bíblica que había en su vida. El contenido de la reflexión teológica es siempre una correcta interpretación del texto bíblico. Y quisiera terminar orando como estamos haciendo en cada uno de estos videos para que Dios levante una nueva generación de siervos tuyos entre los jóvenes cristianos evangélicos. Vamos a orar. Señor, queremos tomarnos en serio lo que tú nos invitas a hacer en Mateo 9:38. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. Yo te ruego que si hay jóvenes mirando estos videos, por tu Espíritu Santo, despiertes en ellos un interés, una pasión, un deseo por tu palabra y por el ministerio y por la misión global. Señor de la mies, envía obreros a tu mies. Si realmente hay una crisis vocacional, si realmente hay una apatía, un desinterés en medio de los jóvenes cristianos en cuanto a su servicio, yo pido que tú lo quites y que tú levantes siervos y siervas tuyos en medio de la juventud de nuestras iglesias para gloria de tu nombre. Permite que estos videos contribuyan a eso conforme a tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.